el rol del abogado en la redacción a medida de la cláusula penal. Perdona, lo que tenés que hacer es de tu computadora anular el volumen. ¿Viste allá? ¿Abajo? Más allá. En el otro. Ahí, bájalo. ¿Ahora? Ahora, ¿Se escucha? Habla ahora. perfecto. Bueno, no voy a repetir. Analía está muteada. Ahí no se escucha nada. Analía está, y Matilde y Analía están muteadas. Ayer volví re bien de kinesiología y hoy no podía levantarme, o sea, hoy no podía caminar. Así que como me había dado el kinesiólogo su teléfono, un nombre grande, sabe un montón, le escribí, me contestó, después me llamó y... Ahí ahora estoy. buscando para Ay, ahí estar quedé congelada riéndome. Menos yo mal. Zoom de Bueno, abogado. justamente que yo traje aquí, que es muy sencillito, creo que es Hoy estoy uno para de estos inconvenientes que se presentan a raíz de no redactar bien los contratos. Perdón que te moleste, O pero no redactar ¿podrás mutear a al medida la resto? demanda de estandarización en los cobros de alquileres, en los cobros de la cláusula penal. Perdón, disculpe que Prestar atención interrumpo. adecuadamente a la Perdón. situación de hecho y además a la cláusula propia del contrato. Por eso Disculpe. creo que realmente la cláusula penal es una herramienta muy valiosa para evitar el daño, el perjuicio que generalmente implica para el actor el juicio de desalojo a la larga. Y además es preventiva también de un juicio de desalojo a la larga. Porque si una cláusula penal está bien redactada, los jueces la toman y la aplican. Perdón, sobre Analía, todo, Analía, en un contrato Analía, paritario, Analía, en el cual se eventualmente superpone puede con otra haber un conversación. criterio de que es abusivo, no es abusivo, Sí, pero sí, perdón, la perdón. cláusula la puede Hay una readecuar doctora Marí eventualmente si la considera que muy gravosa. está conversando. Bueno, sobre todo actualmente que rige el DNU y prevalece la autonomía de las partes. Si bien no podemos olvidar todas las pautas de los contratos de consumo y de los contratos de adhesión. Pero en principio se aplica la cláusula en principio, salvo que el demandado considere y haga algún planteo serio. En principio lo que está Mari, redactado en por el favor, contrato, ¿puedes cerrar el micrófono? la cláusula penal es la transferencia del banco. bueno, este fallo justamente de abril del 2024 de la Cámara Civil y Comercial de Reconquista, Godeas Roland contra Caja Salud por incumplimiento de contrato. En realidad aquí el actor, Godeas, le reclama a Caja Salud daños por el incumplimiento en la obligación de restituir al vencimiento del contrato. Y reclama dos rubros en particular, dentro de la responsabilidad cuya indemnización exige. La reparación de ciertos vicios, daños en el inmueble en sí, por trabajos que el locador tuvo que realizar una vez reintegrada la tenencia de la propiedad. Costosos en realidad, económicamente, es la pretensión más importante. Y aparte reclama, como un segundo rubro, textualmente la pérdida de los alquileres que razonablemente hubiera podido percibir desde que el locatario incumplió con la obligación de restituir. Así lo dice. O sea, vencido el plazo del contrato, porque era la obligación de restituir nacía del vencimiento del contrato.
no es que hubo una causal de resolución del contrato, sino que hubo un contrato de plazo vencido. Vencido el plazo, no reintegró la propiedad. La continuó ocupando unos 10 meses más, con juicio de desalojo y demás. Cuando finalmente restituye a criterio del locador con daños en el inmueble que él tuvo que reparar y demandó a sí mismo todos esos meses como alquileres que razonablemente hubiera podido percibir. La verdad es que yo no vi el contrato, pero supongo que en ese contrato no estaba bien redactada la cláusula penal o no había cláusula penal, porque si no hubiera sido mucho más sencillo demandar el cumplimiento de la cláusula penal por falta de restitución en término y decir simplemente que las partes pactaron una multa por incumplimiento del contrato equivalente a tanto y demandar tanto. No decir los alquileres que razonablemente hubiera podido percibir de haberse reintegrado, porque ya entramos en el rubro del quizás, ¿no es cierto? El juez de primera instancia hace lugar al reclamo por los daños y también condena a pagar los 10 meses de alquiler por el monto estimado en el expediente como pérdida de chance. O sea, esa fue la causa que fundamentó la sentencia. Raro, ¿no? No se demandó así, pero el juez encontró ese rubro para decir, bueno, pérdida de chance, le condena a pagar 10 meses enteros de alquiler. Sí, compareció. La demandada apela. El primer agravio tiene que ver con el monto de las reparaciones que lo condena a pagar. Ese agravio fue desestimado porque, en realidad, por una cuestión de prueba, más que nada. Creo que una buena defensa hubiera podido cuantificar el rubro mejor. Y el segundo agravio era el acogimiento del rubro alquileres postcontractuales como pérdida de chance. La Cámara recepta parcialmente los agravios en lo que refiere únicamente al rubro pérdida de chance. Y dice que en realidad el juez confunde lo que es el lucro la cláusula penal, que nadie la invocó, o sea que él, por un principio de non reformatio impeius, no podía incurrir, digamos, en el análisis del contrato en sí. Pero dice, independientemente de eso, también confunde lo que es pérdida de chance con lucro cesante, que al condenar el 100% de los 10 meses de canon locativo que no se pudo percibir desde que venció el contrato hasta que finalmente reintegró la tenencia de la propiedad, está otorgando una reparación de un daño cierto, lucro cesante, y no de la posibilidad que razonablemente hubiera podido, o sea, la chance de percibir un alquiler. Yo ahora les voy a leer bien el pasaje de la Cámara, y entonces revoca la sentencia y dice, bueno, lo que se indemniza en la pérdida de chance es la posibilidad, es una eventualidad, por lo cual disminuye a la mitad o al 60% del eventual canon locativo, no el 100% que hubiera sido que es lo que condenó la primera instancia, como si le hubieran reclamado un lucro cesante de un daño cierto. ¿Por qué? Porque eventualmente el actor, para recibir eso, tendría que haber probado que efectivamente el inmueble podría haber sido alquilado. O sea, es una prueba imposible porque a ver, certeramente de haberme reintegrado la tenencia, yo lo hubiera alquilado inmediatamente al precio obtenido.
Un cobro de pesos por daños. Sí, es lo mismo. Bueno, en este caso es un daño civil, sí. De Reconquista del 24 de abril del 24. Sí, sí, lo que pasa es que lo que la Cámara le revoca es la cuantificación del rubro. Porque dice que la morigera, no, para mí no, para mí toda esta discusión se evita con la cláusula penal. Por ejemplo, bueno, eventualmente el juez puede morigerar, por eso también es importante redactar las cláusulas penales que sean aplicables. Si yo le pongo que por falta de restitución me va a tener que pagar 10 veces el canon locativo, y bueno, lo tendré que ajustar muy alta. Por ejemplo, si yo No, pero, a ver, justificable como causa, no justificable no como causa fuente. Porque, digo yo, hay veces que una cláusula penal más gravosa de la normal, 2 veces el canon locativo, 3 veces el canon locativo, se justifica en la especial situación de hecho de esos contratantes. Por ejemplo, yo te alquilé, te renové el contrato por 1 año, acá, la Casa del Foro, con una cláusula penal como condición esencial del contrato, que vos, vencido el contrato, me la tenés que reintegrar inmediatamente porque yo tengo atado otro negocio con una embajada que me va a alquilar acá, o lo tengo a la venta, y entonces yo voy a respetar la prórroga contractual de 1 año, pero como lo tengo a la venta al inmueble, explico en la redacción que la cláusula penal se pacta en 10 veces el canon locativo, por ejemplo, en razón del grave perjuicio que me puede ocasionar la falta de cumplimiento de la obligación, la falta de restitución. Exactamente, exactamente. O sea, redactarla adecuadamente. ¿Cómo? Exactamente, o un precontrato, o una negociación precontractual, una tratativa negocial, estoy retrabada, con otra persona. Entonces, realmente en ese caso se justifica una cláusula penal agravada, pero lo tengo que decir, y lo tengo que explicar bien para evitar luego la demanda en serie o la sentencia en serie, porque viste que también nos encontramos con eso. No, más de 3 veces el canon locativo es abusivo. Y se olvidan, incluso a veces, de que estamos hablando de 3 veces, 4 veces un canon locativo que quedó desactualizado por la inflación. Entonces, si bien, insisto, trabajar en serie tiene el beneficio de el ahorro de tiempo y de energía, muchas veces las consecuencias de no personalizar la redacción del contrato o incluso la demanda en el caso en particular nos puede traer un perjuicio enorme. Y en este caso, les quería leer. En este caso en particular, yo no sé si no estaba bien redactado o no estuvo adecuadamente demandado, porque, bueno, da a entender que la cláusula penal era incluso más gravosa que seguir pagando el canon locativo eventual. O sea, fíjate que, en definitiva, no solo no condenó al canon locativo presunto, sino que se lo redujo, sino que de verdad con una buena cláusula penal podría haber cobrado una indemnización mucho más adecuada, sobre todo en épocas de inflación, en la cual los cánones locativos hemos visto que pierden poder adquisitivo, valor. Entonces también ahora hay que rever los contratos, esos que dicen en dinero en efectivo, tanto
Y me parece que se puede prever con creatividad cláusulas penales que se adecuen, porque es muy grave la consecuencia de la falta de restitución en términos. Uno a veces alquila con garantías y al momento de finalizar el contrato las que se insolventaron, es muy común, también se insolventó, y lo tengo adentro. Y tengo un juicio de desalojo con una persona que tiene la tenencia de un inmueble, con los riesgos que ello implica, al mantenimiento del propio inmueble, a la deuda de impuestos, a ir hasta que no lo saquen. Y la obligación cuyo incumplimiento trae consecuencias más gravosas, nunca es la falta de pago del canon local, sino la falta de restitución del inmueble al vencimiento del plazo u ocurrida la resolución contractual por incumplimiento. Por supuesto. Bueno, aparte de que la jurisprudencia en ese aspecto ha sido totalmente contundente, ¿no? De la obligación del acreedor de esa obligación de restitución, de esa obligación de hacer, de recibir, porque de otra manera es muy fácil constituirlo en mora, ¿no? Y incluso, yo no sé si alguien comentó aquí un fallo en el que negaron la indemnización por los daños ocurridos en el inmueble por no permitirle acceder a la propiedad para realizar las reparaciones. Y las reparaciones, o sea, el juez consideró, ese se los voy a buscar porque a mí yo no estoy de acuerdo. Hacer las reparaciones. Sí, por eso digo, ojo, hay que estar, sí, tampoco estoy de acuerdo con que fuera del contrato vos tenés. Y muy fundado. No, no dice causa, le niega. Sí, porque dice que fue una conducta abusiva. Perdón, ¿no era ese el fallo de Rafael? Que lo vimos hace unos meses. Pero por eso digo, de todos modos hay que ver las particularidades de cada caso. Bueno, eso después se los voy a traer. Pero en este en particular, para no irnos de tema, insisto, fundamental garantizar en el contrato o prevenir la falta de entrega término. Y sí, con una sanción adecuada, que incluya, que esté bien claro que los garantes también responden por esa obligación eventual, porque es una obligación eventual. Porque yo como garante se me ocurrirían un montón de defensas. Como garante. Entonces, prevenir también eso, bueno, siempre es más fácil ser el demandado, ¿cierto? Porque uno se le ocurre en cosas. Que sería la redacción del contrato, la demanda, y no estandarizar ese tipo de cuestiones así. Los abogados van a tener que estandarizar porque no tienen la posibilidad. Claro. Bueno, respecto de la falta de restitución, la vi a Carlita y me acordé. De la falta de restitución, ¿no? También es cierto que hay que ver la política imperante en ese momento en las cámaras, ¿no es cierto? Porque hay veces que las cámaras están como un poco más benévolas frente al inquilino, al vulnerable, al no sé qué, y otras veces están más severas, ¿cierto? Te miré porque me acordé de un fallo en particular con el que para nada estoy de acuerdo, sigo sin estar de acuerdo y creo que hoy, sí, creo que hoy si se hubiera, en realidad nosotros obtuvimos
a ver, nos acogieron la demanda en cuanto al inquilino, ¿no? Respecto de un rubro respecto de un garante. También, bueno, a lo mejor colocándome en el lugar del garante lo puedo llegar a entender. No estaba en el lugar del garante, no me gustó. Sí, igual creo que hoy se resolvería totalmente distinto, ¿eh? Hoy se resolvería distinto. Bueno. Lo dejamos para otra charla. Ay, sí. Lo dejamos para otra charla, así seguimos así, con inconstitucionalidad y todo. Bueno, en definitiva, económicamente ya terminó siendo una cuestión de principios más que económica. Bueno, porque los alquileres quedaron igual, qué sé yo. Por eso viene la charla de daños la otra vez, porque me interesa mucho este tema de cómo actualizar las deudas sin generar un espiral inflacionario, pero sí. Ahora te reactualizan la tasa de interés con cosas juzgadas material. En algún, o sea, hay que... No, porque me fui por las ramas. Me fui por las ramas, pero después podemos sacar alguna conclusión al respecto. Es que hay que saber todo. Hoy tenemos plazos muy acotados porque me pidieron dejar 15 minutos antes el Zoom porque está siendo usado por una actividad que está desarrollándose en el auditorio y que necesitan el Zoom y organizarse antes. Así que hoy menos cuarto tenemos que cortar. Así que, ¿sabes qué? No. Yo les leo esto rapidito y luego les pregunto a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo. Respecto a la pérdida de chance, el juez de primera instancia la admite conforme un cálculo presuntivo, toda vez que no acompañó el contrato de locación al cual se refirió el testigo Segovia. Bueno, un contrato que nunca se firmó. O sea, no sé qué habrá dicho el testigo Segovia. Hace un cálculo presuntivo. Sí, que estaba interesado. Supongo que habrá sido un señor que fue y dijo que él iba a alquilar en ese modo. Critica... bueno, en el agravio dice, critica el acogimiento del rubro, pérdida de chance, sin siquiera prueba del contrato de alquiler que demuestre el tiempo que el local estuvo sin alquilar y considera excesivo los 10 meses. Ese es el agravio. Señala con base jurisprudencial que la chance, lo indemnizable no es el beneficio mismo, sino la probabilidad de lograrlo sin que sea posible conocer si en este caso hubiera existido esa probabilidad. Así, en la chance concurre siempre una cuota de incertidumbre o conjetura. ¿Y qué le dice la Cámara? Respecto a este segundo agravio, dice, esto es lo que le dijo, a ver, espérenme. En efecto, este cuerpo ya lo ha sostenido con anterioridad. Existe pérdida de chance cuando se frustra una oportunidad de obtener un beneficio. Lo frustrado no es el beneficio esperado, sino la mera probabilidad de lograrlo. No se puede aseverar que de haberse entregado el inmueble en óptimas condiciones, se lo hubiera alquilado al mes siguiente de su desocupación, incluso el mes inmediato siguiente, ni en los restantes, lo que configuraría un lucro cesante, es decir, una ganancia o ingresos ciertos, frustrados, cuantificados en el monto del alquiler. Que nos hubiéramos evitado toda esta discusión con la cláusula penal, ¿no es cierto? Esa es la... Sí. Y demandó sin calificar. Bueno, pero sin darle causa a la obligación de pagar. Sin identificar cuál rubro del daño era. Y la cuantificación. No. Y en realidad lo que le dice la Cámara, para morigerar, y le da el 60, el 70%, ahora lo voy a leer porque no me acuerdo, que también me pareció mucho, es que bueno, que si 100 era el alquiler, la mera probabilidad del alquiler sería tanto. No 100,
la cámara hace esta lectura. Bueno, y dice, no habiendo sido objeto de queja por parte del actor a los intereses, hay otra cosa, hay que agraviarse los intereses cuando nos llevan un resultado desproporcionado, ya sea para más o menos, ¿no? Y dice, que de no existir acá, y desde esta perspectiva se ha de cuantificar este daño como una pérdida de chance. O sea, dice, efectivamente es una pérdida de chance. No una pérdida de chance cuantificada como un lucro cesante. Eso es lo que dice. En un porcentaje del 70% de lo que viene cuantificado del grado inferior. Las costas en esta instancia se han de imponer un 90 y un 70. También para mí está mal. Él reclamó 100% del canon locativo, así como se lo dio, claro, pero él lo calificó como lucro cesante. Entonces la Cámara le dijo, sí, en realidad tiene razón, le corresponde. Incluso la Cámara le hace como una crítica educada, así como son al juez de primera instancia, diciendo que confunde. Desde el plano técnico, la sentencia confunde lucro cesante con pérdida de chance, puesto que bajo el rubro pérdida de chance en realidad condenó al lucro cesante. Bueno, todo es... Una mezcla. Vamos a trabajar contrario censo. Es decir, te traigo esto porque vos tendrías que haber puesto esto. Ahora lo que yo te digo también, el contrato estandarizado tiene todo. La mayoría la tiene. gran mayoría. Todas el mismo texto. Explica. Ahora vos me tendrías que decir en esto. ¿Qué le falta a esas cláusulas? ¿Qué le sobra? El juez, decimos. No, la cláusula estandarizada. Vos me estás hablando de cláusula penal. Está bien esa cláusula estandarizada que dice el contrato que tiene ella. ¿O qué hay que ponerle? Vos me dijiste antes. Para mí... Está muy bien, porque vos le estás prorrogando por 6 meses, porque a fin de año viene la hija a vivir. Entonces, explicar que la chance es de 3 veces para que no te la moriquen. Claro. Puede tal monto para tenerla bien. Y ahí abrí los ojos, porque yo también entiendo que hoy se trabaja con el contrato estandarizado, pero metiéndole mano a esta relación que se está dando a dar. Sí, pero incluso en la demanda vos lo podés, si es una cláusula muy gravosa, primero que en principio lo que pactan las partes, hoy rige la autonomía de la voluntad, salvo que se califique el contrato como contrato de consumo, o que la cláusula sea abusiva, o que es un contrato de adhesión y por tanto, pero también eso hay que decirlo, a veces el demandado se limita a niego, ¿no es cierto? Pero incluso cuando es una cláusula que parece, según los estándares, muy gravosa, cuando uno demanda, tiene que explicar, y yo pretendo que se aplique la cláusula tal cual la previeron las partes por esto. Del otro lado también te podría decir, che, yo no sabía nada. Si vos me lo hubiera explicado, me hubiera ido. Ahora tengo que pagar más. Bueno, veré que si es la defensa es acogida o no. Está. Uno pretende, el otro. Pero por eso, explicar de entrada lo que vos vas a pretender y por qué le estás dando. En el propio contrato. Sí, más que nada. Y pum. No, pero que no puedo decir que no conocía. está bien, lo que pasa es que por eso digo, normalmente los abogados no nos llaman cada vez que hay que hacer un contrato, nos llaman a lo mejor una vez por año para revisar el... Causas penales por la cual justificar una cláusula penal puntual, salvo que sea muy elevada, es razonable. El tema es, creo que a lo que vos haces mención, es las cláusulas penales común y corriente en toda clase donde no hay un argumento justificativo, sino lo que vos estás buscando en todo esto es la entrega de tu inmueble. Y ahí me parece que hay una jurisprudencia, y vos tenías una jurisprudencia al respecto, que creo que viene para... ¿Que vimos la semana pasada? ¿O? Y bueno, vení acá. Y así te ven. ¿No querés?
Pero se escucha, ese es el punto. Si no, no Escucha lo que va a porque están en el... Sí, que no conviene abrir esa puerta, porque después Y tenés que sí. entrar a jugar cosas que con la no penales se penalizan. Exactamente, una indemnización tasada. Sí, lo que pasa que... Exactamente, pero para eso está el criterio del abogado. Ahí es donde está el criterio del abogado. Yo recientemente causé una cláusula penal, por ejemplo, en una prórroga de un contrato por un año, similar a lo que estoy diciendo. Bueno, por un tema de secreto profesional no puedo, porque es fundamental para la prórroga como obligación esencial la restitución del inmueble vencido el año. Y además lo hice venir a los garantes con una garantía mayor. O sea, acreditar nuevamente solvencia, y una persona más, porque si no, no podían, si no, el consejo era no prorrogar. está bien, como ya claro. Está Claro, bien. y además lo pusimos en el contrato y dejamos bien constancia de que es un contrato paritario y de que eso se va a aplicar. Sí, sí, que las partes comprenden. Muy bueno, no creo que con todo eso haya incumplimiento, porque no creo, por varias cuestiones, no creo que vaya a haber incumplimiento. Claro. Pero si lo hubiera, bueno, la idea, si lo hubiera, es una conducta que excede el mero incumplimiento porque no me pude ir. Ya es una conducta dañosa, de mala fe, que va a deparar una sentencia ejemplar. Bueno, Bueno, este fallo es Bibono contra Zulato, es de la Cámara de Apelación de Circuito, acá, y bueno, lo que tiene precisamente hace referencia a una cláusula penal, precisamente hace referencia a una cláusula penal que las partes habían pactado expresamente en el contrato, donde ante la restitución oportuna del inmueble, su cierta indemnización de alguna manera tarifada, ¿no? Entonces, cuando el juez condena el pago de esa cláusula penal, el valor de 2 cánones locativos, en realidad estaba pactada en 3. En realidad estaba pactada, cuando interpone el agravio, cuando agravio en la apelación, o expone los agravios en la apelación, que acá lo tengo esto, que se agravia también de que lo haya condenado al pago de alguna suma en concepto de cláusula penal, que a su juicio es excesiva y abusiva, y remarca la facultad morigeradora de los jueces. Entonces, cuando el actor contesta los agravios, dice que reivindica la aplicación de esa cláusula tal como estaba, y que si no sería, estaría totalmente beneficiado el locatario, porque se licuaría el monto, o sea, quedaba totalmente desactualizado. Bueno, y lo que decía Pablo es que había la Cámara, cuando resuelve el agravio, deja por sentado que tenían un criterio, que era el último canon locativo multiplicado por 3, ese era el tope que ellos habían puesto a la cláusula penal. O sea, dentro de eso no lo consideraban como abusivo ni contrario al derecho. Bueno, y entonces acá dice esto, que en tal pronunciamiento, en tal alzada, ha concluido que la cláusula no ha de superar el triple del alquiler pactado bajo riesgo de ser tachada de abusivo o desmedida en caso de superar el triple. Y en los presentes autos, la actora reclamó un monto equivalente al doble del último alquiler por cada mes de demora en la restitución del inmueble. Entonces, dice que estaba dentro de los márgenes de razonabilidad, que no puede ser calificado como abusivo y tampoco se le hizo lugar a este agravio. Sí, los jueces eran Galfré, Netri y Pagnaco. Sí.
Hay que tener en cuenta también que la fecha del fallo, a ver en qué situación económica, el contexto económico del país. Esta es de Porque 2019. fijado a 3 meses de un alquiler de un departamento con la vieja ley, a lo mejor el triple estaríamos activando a un valor del inmueble, del alquiler del inmueble del día de hoy, con lo cual no pasaría a ser una verdadera cláusula penal. Entonces también habría que tener en consideración todo ese contexto. La cláusula penal lo que establece es... La cláusula penal a lo mejor establece el triple del monto del alquiler del contrato. A lo mejor, ¿por qué no fijar el triple de un alquiler tasado al momento que debería dejar el inmueble? Esa sería tal vez una forma de no perder pero eso bien forma parte de lo que hemos estado hablando de cómo redactar la cláusula penal. A mí me parece, discúlpame, que ahí tiene incertidumbre el locatario de lo que puede llegar a pagar. Cuando vos le decís, ¿cómo se tasaría más adelante? Eso sería una forma de una actualización. Una actualización sumado. Incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, los jueces ahí me parece que los jueces te piden que el locatario tiene que tener incertidumbre de lo que va a pagar. Igual que ahora, por ejemplo, de acuerdo a la inflación, no, tiene que saber cuánto va a pagar, 100.000, 200.000, exacto, y tiene que, me parece a mí. Eso siempre y cuando vaya cumpliendo, pero el fin de la cláusula penal es una de las cosas es esa. Ahí cuando él dice, terminando, me parece que ahí no es autoexcusable la cláusula, porque la cláusula de la tengo entendido como que hoy tenés que ir, sí o no, el valor de plaza, en ese caso. Claro, acá estaba como bien determinada que era el triple del último mes del contrato de locación. Entonces estaba bien determinado. Y lo que decía está bien porque no importa que el locatario no tenga la certeza. Me parece a mí, no es que no importa, sino que digo, también eso se contrapone a la naturaleza jurídica de la cláusula penal, que es precisamente eso, determinar que sea muy gravoso si no cumple lo pactado. Entonces, me parece que está bien. ¿Y la reclama con la vía ejecutiva? No entendí. Esto en principio es al ojo y después por sustracción de materia quedó un cobro de peso. ¿De qué año es ese fallo de Cámara de Circuito de Rosario? Sí, incluso, porque cuando empresa los agravios pide, el agraviado pide que se aplique que se tenga en cuenta el criterio judicial, o sea, que usen la facultad de modificar. De todos modos, la actora había pedido 2 veces, se ve. Y la Cámara, la actora había pedido 2 veces, se ve. Y la Cámara lo da por 3, porque dice que ese es el criterio, y como una línea que ya tenían, ¿no? No. O sea, lo que dice es que en realidad lo que la Cámara hace es tomar en cuenta el peso porque no lo considera. Sí, es lindo, yo lo leí un poco por arriba, pero está, sí, lo subo, lo comparto con Pablo. Sí, después lo paso al grupo, eso me lo alcanzó. Igual es cierto. Para que lo pusieran. Es cierto que Es cierto que nos vamos a encontrar ahora con un montón de cambios de contratos celebrados según, claro, distintas normativas, claro, que era lo que habías hablado vos en la noche pasada. La verdad es que un canon locativo por 5 de un contrato que sí, la ley que se actualizaba en forma anual, ¿por qué abusivo?
probablemente sea el doble del canon locativo que le hubiera correspondido hoy. Estamos hablando de alguien que está ocupando sin contrato, o sea, es una sanción, un incumplimiento. Pues, o sea, que 5 veces no sería abusivo. No, probablemente, por eso digo, cada caso en particular, tampoco la sentencia estandarizada, hay que pedirle al juez. Exactamente. Muy alto, o sanciones muy altas, después lo van a retirar porque quiere evitar eso. Es una sentencia escandalosa. Sí, buena acotación, sí. No se puede pactar nada cuando ahí tenemos una inflación monstruosa bueno, ahora está bajando en principio, pero cuando hemos llegado a los índices que hemos tenido el año pasado, ¿cómo hacíamos para pactar una retribución en la cláusula penal que sea justa? Está muy difícil, está muy difícil. De todos modos está claro, cuando uno pacta, cuando uno tiene una cláusula penal, ejecutará la cláusula penal y después la puede morigerar o no. Cuando uno va por los daños y perjuicios, ahí no tiene el límite de la cláusula penal, porque va por los daños y perjuicios y está. Y ahí aparece entonces lo que se utiliza mucho en daños y perjuicios, que es la pérdida de chance, que no es muy común en nosotros, pero sí, es la pérdida de la posibilidad, porque la pérdida de chance no tiene ninguna certeza. Por ejemplo, en el daño y perjuicio, la privación de uso del auto se estableció un monto determinado, 5.000 pesos por día, que era lo que uno gastaría, bueno, 10.000 pesos por día, lo que uno gastaría. Ahora, si uno va por el lucro cesante, claro, entonces cuando vos vas a un daño y perjuicio, tenés que demostrar el lucro cesante. Y ahí no tenés límite. El juez después podrá modificar o no. Pero para todos esos casos, bueno, será una cuestión de... Pero son las dos elecciones que vos tenés. La cláusula penal, que está pactada, que te jugás un poco ahora por todos los vaivenes de la economía, que son impensables. Con estos grados de inflación, no se puede pactar nada que sea... Sí. Años, si pactó de antemano la cláusula penal, porque es un acuerdo que eventualmente están Hay que ver si la cláusula penal era abarcativa de todos los incumplimientos, todos los posibles daños, o no resolución. Pero bueno, será cuestión de plantearlo. No poder plantear, no, porque el daño fue mayor que el que está previsto en la cláusula penal y el demandado te va a decir. Yo me voy por daño. Discúlpeme, pero tenemos una cláusula penal en la cual. Sí, hay una acotación que quería hacer. No, eso, sí, sí. El incumplimiento de la obligación de no restituir, independientemente, que incluye a veces hasta el pago de los impuestos. Probablemente no esté pasado, no esté previsto dentro de la cláusula como consecuencia. Bueno, yo entiendo que hoy vos podrías reclamar aparte, ¿no? Parte de lo una forma sería continuo, no solamente incluye el amor, no devuelve el importe en el tiempo pactado, sino que también se podría poner también respecto del Estado. Entonces ahí subir ya no es 2 o 3 veces el valor del Estado, ahí no puede subir más, porque está ampliando. Pero me parece que
culata de la conflictos. Si no tiene idea de cómo salir de la educación, si no tiene acta de aparte sirve como garante para que lo traigan en buenas condiciones. Por eso, si le mueven desatenderado, porque no es un daño educado. Es una funcionalidad. Lo que fallo es el toque de los 3 meses. Es, digamos, una no o es también por cualquier concepto. Solamente por el tiempo y por la cosa que te da la posibilidad de salir. La Cámara en ese espacio te dice, nosotros tenemos un criterio que por falta de restitución te damos hasta 3 veces, tarifado. Punto. Bueno, pero hay... el plazo, pero te la presentación Otra cosa. Hay algo que no se ha tenido en cuenta, que hay un aditamento, nuevo que nadie está teniendo en cuenta en estos fallos, que es el decreto 70/2023 establece en un artículo la limitación de los jueces en ingresar a analizar los pactos entre las partes. Eso no estaba. Hay que ver cómo juega también eso, en donde hoy en día esa facultad de morigeración estaría muy retaseada. Diga el juez. El acuerdo de la ley para la parte y una demanda con ese planteo. Seguramente un planteo podría ser planteo de la inconstitucionalidad de esa norma específica. Pero eso se ese planteo tuyo es válido. Pero también es válido tarifar todo el contrato nuevo. Exacto. Porque te están diciendo, la nueva legislación, el TEC no puede cambiar el paritario. Exacto. Bueno, mira. No tengo señal. No tengo señal para lo que sí. Digo que es algo importante, independientemente de eso, queda pendiente, no lo vamos a dejar acá el tema votado porque tiene que ser compatible, que tenía también para una exposición del tema, así que lo vamos a dejar para el 5 de julio, porque el tercer viernes es feriado, no vamos a tener reunión, y el 5 de julio, que va a ser la última de la mitad de año, después vamos a coordinar entre Matilde, de acuerdo a la extensión del temario, porque también está Marcelo con otro tema. Para ver si vemos la posibilidad de unificar los dos temas, bien, si no, Parece moderno. Lo mío estaba mucho más elevado. no lo vamos a hacer. No, para que no nos robamos tiempo, porque si no, una vez un colega y otro, y uno teníamos acá, que sabía hablar mucho, habló los 50 minutos, y nosotros quedamos bien. Entonces, para evitar esa cosa, Y no la quiere compartir. Muy bueno.